Hola, buenos días hermanos a todos, esperando en el Señor que todos estén bien y llegamos a este tiempo de reunirnos de esta manera, ahora sí que por la internet o por el teléfono podemos comunicarnos. Bienvenidos ahora a este tiempo de meditar en la palabra de Dios, esperando en Él que podamos comprenderla, pero más que todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a continuar con los versículos, los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos. Si tienen ahí sus Biblias, y si no, pues aquí mientras yo preparo los versículos, les da tiempo a agarrar por ahí su Biblia. Así que vamos a estar viendo Hechos capítulo 2 del versículo 43 al 47. Vamos a ver una escena de el nacimiento de la iglesia. Yo creo que es muy importante que veamos la manera en que nace la iglesia. Estamos ahorita en el capítulo 2 donde se ve la manera de la iglesia naciente del Nuevo Testamento. Así es que vamos a ver un milagro de milagros, un nacimiento de muchos nacimientos, un manantial que se iba a convertir en ríos de agua viva, como dice la palabra de Dios. Nosotros decimos que cada nacimiento de nuestros hijos es un milagro, y realmente es un milagro, pero es un milagro de 9 meses, no es ni de un instante ni de un día, son 9 meses. Así es que en el proceso de este tiempo de 9 meses, para algunas madres, para algunas de nuestras esposas, aquí muy cercanas, fueron 9 meses que se la pasaron bien dentro de lo que cabe, pero para otras no les fue muy bien durante este tiempo. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo de achaques, como luego dicen, de cambios en su cuerpo, y para algunas afectó su salud. En el caso de mi esposa, el último embarazo le afectó su salud, y pues hubo algunos como contratiempos o algunos obstáculos durante los 9 meses, durante este tiempo de proceso de gestamiento. Y pues el nacimiento de la iglesia tuvo algo parecido. El tiempo de gestación, el tiempo de preparación, ahí no solamente fue 9 meses, no fueron 9 meses, sino que fueron 3 años. Y es así como yo lo estoy viendo mientras medito más atrás en el pasado, cómo el Señor Jesús comenzó su ministerio, y es cuando empieza, como quien dice allí, a formarse poco a poco lo que Él mismo pronunció cuando menos 1 o 2 veces, que era su iglesia. Así es que no existía la iglesia, pero ya estaba en gestación, y eso duró 3 años. También tuvo un tiempo de nacer. Este tiempo vamos a ver en parte, una partecita de ese alumbramiento, de ese nacimiento maravilloso que se llama iglesia. Un tiempo muy importante, un tiempo trascendental. En nuestros días sigue siendo la iglesia que como les dije allí, un manantial que se convierte en ríos y ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva y ese manantial que produce ríos, pues son los nacimientos, ¿verdad?, que se van reproduciendo a través del tiempo. La iglesia nace, pero a través de la iglesia hay nuevos nacimientos y nuevos nacimientos, nacimientos de nuevos creyentes, nacimientos de nuevas iglesias. Se reproducen creyentes, se reproducen iglesias, congregaciones pequeñas, congregaciones muy grandes, y de todo. Pero la iglesia allí continúa, o ahí empieza y continúa hasta nuestros días reproduciéndose. Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 2 de Hechos. Búsquenlos ahí en su Biblia, capítulo 2 y versículo 43. Con este
versículo, le vamos a dar la lectura hasta el 47, no solamente el 43, pero hasta el 47 le vamos a dar lectura a todo lo que es los textos que vamos a ver el día de hoy. Espero que ya estén listos, si no es con la Biblia, con la tableta o el celular por ahí. Dice así la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y se repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Bueno, esta parte es, como les digo, parte del nacimiento de la iglesia, y vamos a ver con detalle el versículo 43, ¿verdad? Pero mientras empezamos a entrarle a lo que es los versículos que vamos a ver, quisiera yo nada más también regresar al punto en que estamos de nacimiento. El nacimiento de un hijo, pues por naturaleza o por lo que se espera, son 9 meses. Y mientras estaba yo escribiendo un poco y meditando un poco en lo que es un nacimiento, también pensé en el nacimiento de una fruta. La fruta, ¿verdad? El nacimiento con su flor. Después de la flor cae y queda atrás de la flor. En la mayoría de las frutas queda la frutita muy pequeña. Nada más se ve una bolita. No le hayas figura ni forma de lo que va a ser en el futuro, pero ahí empieza el crecimiento. Y se va formando y formando, ya sea la naranja, el mango o alguna otra fruta, pero este proceso de crecimiento, de gestación, hasta el tiempo ya en que llega la fruta a tomar su forma y a estar lista, lleva 9 meses. También son 9 meses como el embarazo de una mujer o para que se lleve a cabo un nacimiento de alguno de nuestros hijos. Así es que pensando en esto, ¿verdad? Un poquito regresando a la parte que estábamos platicando del nacimiento. Ahora sí, vamos al versículo 43, un repaso en la lectura. Dice así: y sobrevino temor a toda persona. Vamos a quedarnos en esta primera parte del versículo 43 del capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona. Y Dios obra así en los corazones individualmente. Viene un temor, y un temor causado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Pero este temor es un temor bueno, es para bien, es para transformar la vida del que se arrepiente a una vida buena, a una vida santa o a una vida santificada. Ya sabemos la mayoría de nosotros el significado de esta palabra de santa o santificados, que Dios nos aparta del mundo, o sea, del mal, nos aparta para Él, para hacer el bien. Es una separación, nos aparta para algo especial. Eso es lo que es la palabra santo, o que estamos en un camino de santificación. Así es que todo aquel que se arrepiente tiene este beneficio de apartarse de la vida del mundo, apartarse del pecado, apartarse de toda clase de vicios y de malas costumbres, malas prácticas, un mal lenguaje, de todas las áreas de la persona. Nos aparta el Señor y nos hace una persona nueva. La Biblia también lo dice, que es un nacimiento nuevo, una vida nueva. Tenemos que nacer
de nuevo, como lo puso el Señor Jesús, para poder estar en el reino de los cielos. Así es que vemos aquí este temor, es un temor bueno, transforma la vida, cambia los pensamientos, cambia la actitud de la persona para algo muy especial, para algo muy bueno. También más adelante del versículo, en la parte, vamos a decirlo, vimos la parte A, ahora vamos a ver la parte B del versículo, que dice así, versículo 43, nos quedamos a la mitad. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí también hay dos palabras, ¿verdad? Señales, maravillas. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las maravillas? Pues eran muchas, ¿verdad? De repente empieza de una manera maravillosa, y aquí ya empieza la maravilla de Dios, donde los apóstoles, uno de ellos, ¿verdad? Y aquí el que está exponiendo en esta parte, el apóstol Pedro, está exponiendo la palabra de Dios a los judíos, a los de Israel, y la maravilla aquí de la narración, ¿verdad? Un poco atrás, al principio del capítulo 2, dice que se levantó y empezó a exponer la palabra de Dios. Y la maravilla aquí es que eran de diferentes lugares, bueno, en sí era un tiempo de fiesta en Israel. Era un tiempo de fiesta. Los judíos estaban en fiesta, venían de otros lugares donde ya los judíos habían nacido por allá, nuevas generaciones, ya habían aprendido la lengua del lugar, vamos a hablarlo del país donde ellos nacieron, donde ellos se criaron. Había nuevas generaciones que eran sus hijos, y ya hijos grandes también, que a lo mejor esos hijos grandes ya venían representando a sus familias a esta fiesta. Entonces ya ellos traían una lengua nueva, y luego los que allá se reunían también con ellos, que no nada más eran judíos, sino que ellos habitaban en diferentes partes de África, de Capadocia, de Medo, de diferentes lugares, ¿verdad? De diferentes áreas, diferentes regiones, de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, partes de África, Cirene, y no se diga de romanos y árabes, ¿verdad? Que estaban ahí. Los romanos pues ya estaban allí como conquistadores, y los árabes pues como vecinos entraban y salían. Esto fue una maravilla de Dios para empezar allí. Así es que cada uno de ellos se admiró y se asombró porque estaban escuchando, dice la escritura, que estaban escuchando el mensaje del evangelio en su propia lengua o lenguaje. Así es que estaban admirados y maravillados, y esta es la primera maravilla que se manifiesta aquí, la maravilla que hace Dios, que puede ser el traductor directamente y personal al oído de cada individuo, y cada uno oyendo en su propia lengua. Pero Pedro hablando a lo mejor en griego o en hebreo, ¿verdad? Porque los judíos hablaban hebreo y también hablaban en griego, pero él hablando este idioma y los otros entendiendo en su idioma. Entonces fue esta la primera maravilla, ¿verdad? Que se pudo experimentar. Estaban asombrados, estaban atónitos, estaban gozosos, estaban, bueno, maravillados, la palabra, ¿verdad? Maravillados. Vamos a ir al capítulo 5 más adelante en el mismo libro de Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 13, y vamos a ver parte de este acontecimiento más adelante que siguió pasando. Capítulo 5, versículos del 12 al 13. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el espíritu en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí vemos que este espanto, por decirlo así, en nuestras palabras, para algunos era beneficioso porque se arrepentían, pero para otros era como, pues no, yo no entro ahí o yo no me acerco ahí, porque dice que ahí unos no se querían ni acercar, ¿verdad?, a este círculo. Esto fue un distintivo único de la iglesia en su manifestación como tal, ¿verdad? Dios le pone algo especial allí para decir, esta es mi iglesia, un sello, ¿verdad?, donde se ven estas maravillas, estos prodigios, estos milagros. Así es que es algo, si nosotros nos imaginamos, es algo maravilloso, es algo grande, es algo que a lo mejor algunos de nosotros hasta pensamos que hubiésemos estado allí para ver y para oír. A lo mejor hasta ser para parte de un milagro en nuestras vidas, no solamente espiritual, pero físico, ¿verdad? Ya que en toda edad, en todo tiempo, en toda era o en todo tiempo, las enfermedades nunca han faltado. Y más de alguno de los que estaban reunidos ahí, a lo mejor pudo haber padecido algo, y los apóstoles hacían el milagro de sanación y eran sanos. Así que muchos fueron beneficiados. Vamos a ver el resto de los versículos, el 44 y al 47, los vamos a leer. Ahí están adelante, capítulo 2, versículo 44 al 47. Les voy a dar un poquito de tiempo para que busquen en sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí a la mano, o sus cuadernos para anotar. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículos del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad en cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 44, donde empezamos esta segunda parte de los versículos, aquí vamos a ver, o aquí vemos que este grupo se había apartado del resto del pueblo. Dios expone su palabra a través del apóstol Pedro. La gente escucha, y como dice la propia palabra, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así es que los que escucharon, ¿verdad?, y tuvieron esa recepción de corazón, donde Dios tocó sus corazones, entendieron claramente el mensaje. Y lo que hicieron individualmente es que cada uno se fue apartando del resto, ¿verdad? Porque eran miles, porque eran muchos, ¿verdad? Se fueron apartando de manera que ellos hicieron dentro de una ciudad como un pequeño pueblo. Yo digo como un pequeño pueblo porque aquí nada más, versículos atrás, capítulo 2 de Hechos, versículos aquí del mismo capítulo, dice que se convirtieron más de 3,000 personas, o 3,000 personas. Y pues 3,000 personas no las tiene un rancho.
Ya 3,000 personas, pues ya la tiene una comunidad grande, ya viene siendo un pequeño pueblecito, ¿verdad? Dentro de una ciudad que se distinguía por la manera en que ellos estaban empezando a vivir. Una manera diferente, muy diferente a los demás. Y aquí es donde la iglesia empieza a tratar de dar los primeros pasos, como un niño cuando empieza a caminar, da sus primeros pasitos, ¿verdad? Y ahí va despacio, ¿verdad? Tambaleándose un poco hasta que agarra el equilibrio y empieza a caminar muy bien. Entonces vemos aquí como los primeros personas que escucharon el mensaje se van apartando para hacer un círculo especial, una congregación especial, un grupo especial que se llama iglesia. Aquí vemos también de forma milagrosa cómo Dios, ¿verdad?, obra en los corazones. Y una forma milagrosa es que se van desligando, ¿verdad? Cada uno se va desligando de sus cosas o de sus amigos o de sus parientes o de sus vecinos. Se van desligando, se van apartando para formar este grupo, ¿verdad? Del cual estamos ya hablando, que se llama iglesia. Un grupo predilecto o privilegiado que disfruta de la presencia de Dios. Y aquí también lo que vemos es que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Comían juntos y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Bueno, no confundamos aquí que esto de que este grupo se apartó y empezó a tener en común todas las cosas y a vender sus propiedades, a vender sus pertenencias que tenían, ¿verdad? Lo que sea, para venir y ponerlo a los pies de los apóstoles para que fuera repartido según la necesidad. Aquí este nacimiento de la iglesia, no confundamos el tener comunión o unánimes con la palabra comunismo, que viene como de comunión, ¿verdad? O común. No era un comunismo, ¿verdad? Era muy diferente. Me parece que la palabra correcta es comunalismo, ¿verdad? Que están teniendo en común todas las cosas. Este grupo no era un grupo de 20 personas ni de 100, como ya mencionamos. Estas personas eran más de 3,000 y esto era algo, ¿cómo se puede decir? Como incapaz de poner en orden, ¿verdad? Empezar a poner en orden de repente así nada más a 5,000 personas, a empezar a administrar los bienes de todas estas personas, a empezar a repartir para las necesidades de todas estas personas. Era un trabajo grande, era un trabajo donde se requería de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, de mucho entendimiento, de comprensión, de sabiduría, de prudencia, de responsabilidad, de constancia, de justicia, vamos a decirlo así, que fueran parejos todos, ¿verdad? Así es que era difícil el trabajo, pero no era imposible, ¿verdad? Por lo que se sabe de la narración más adelante de Hechos, que los apóstoles se envolvieron para repartir a lo mejor alimentos, ¿verdad?, a las gentes, o algunos materiales a lo mejor, ¿verdad? No sabemos exactamente todo lo que se repartió durante todo ese tiempo, pero los apóstoles empezaron a hacer eso, pero
se veían tan ocupados físicamente que no tenían mucho tiempo como para estar presentando el evangelio, para predicar. Así es que ellos más adelante se ve cómo escogieron personas, ¿verdad?, llenas del Espíritu Santo para que pudieran hacer este trabajo, el trabajo que ellos empezaron haciendo, los apóstoles. Vamos a ver unos versículos más, capítulo 8 de ahí mismo, de Hechos, capítulo 8. Vamos a ver un versículo, capítulo 8, versículo 13. 8:13 de Hechos. Vamos a ver qué nos narra este versículo. Dice así: también creyó Simón. Había varios Simones, no es Pedro el que está aquí, el Simón Pedro que nosotros conocemos, porque él es el mismo que está hablando acá en capítulo 2, pero dice que aquí un Simón, ¿verdad? Dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí hay una parte, ¿verdad?, donde este hombre se convierte en otras personas, pero no dejan de estar sorprendidos, impactados, ¿verdad? No dejan. El Espíritu Santo está obrando directamente al corazón de las personas. Está obrando de una manera especial y única en el nacimiento de la iglesia. En 2 de Corintios 12:12 vamos a ir un poco más adelante. Dejen sus divisores ahí, capítulo 8, por si acaso volvemos a regresar. Capítulo 2. En el capítulo 2 dejen sus divisores o algo que tengan ahí. Y vámonos al capítulo 8, versículo... No, 2 de Corintios. 2 de Corintios 12:12. Lo que les había dicho, pero yo me estaba equivocando, me equivoqué. 2 de Corintios 12:12 dice así. 2 de Corintios 12:12. Con todas las señales de los apóstoles, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí de nuevo se mencionan estas tres palabras. Aquí son tres, ¿verdad? Señales, prodigios y milagros. Algo maravilloso, algo sobrenatural. Capítulo 4 de Hechos. Vamos a regresarnos a Hechos, capítulo 4, versículo 32. 4:32 de Hechos. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. Ya nadie se sentía dueño de sí mismo. Se fue el egoísmo, se fue la avaricia y vino la bondad, ¿verdad? Como la bondad de Dios, como la bondad del Padre. Y esto llega a los corazones, donde ellos lo que tienen, todo lo que tienen, lo dan. Así es que eran de un mismo corazón, de una misma alma, unánimes. Ya no pertenecían a ellos mismos, se creían que eran como el cuerpo, que dice el Señor Jesucristo que la iglesia es el cuerpo, y el cuerpo, pues, ¿verdad?, es la iglesia. Bueno, es lo mismo, pero somos miembros de un solo cuerpo, y ya no podemos vivir separados. Ya no puedo envidiar, o ya no puedo desear si soy mano que quiera ser pie, o si soy pie que quiera ser oído, si soy oído quisiera ser boca. No, ya aquí ya empiezan a unirse los miembros del cuerpo, y todos
se sienten tan necesitados que ya no se pertenecen a ellos mismos, sino que ya pertenecen, ya están amalgamados, soldados, ¿verdad? Unidos de tal manera que ya no se pertenecen o no pueden vivir separados, sino que deben de tener comunión, y una comunión total, una comunión íntima, una comunión en compartimiento, no solamente de las necesidades de oración, las peticiones o necesidades físicas, pero también materiales, emocionales, de toda clase de necesidades. Aquí ya llega este grupo y de repente se une a ser uno, ¿verdad? A sentirse uno. Como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que sean uno como tú y yo, Padre, que somos uno, ¿verdad? Era el propósito del Señor Jesús por el cual Él estaba orando, y aquí empieza, ¿verdad? Ya no se sienten que se pertenecen a ellos mismos, sino que son uno. Y la palabra unidad es lo que descifra, ¿verdad? Que seamos uno, ¿verdad? Uno en espíritu, uno en alma, ¿verdad? Y así pertenecer al mismo cuerpo que es la iglesia. En este tiempo fue maravilloso. Tiempo pasaron cosas muy grandes y maravillosas, pero fue un tiempo también muy serio porque vemos allí en la narración, ¿verdad? En una parte de los hechos, que fue tan serio que algunos quisieron hacer bondadosos, pero de una manera, ¿cómo se puede decir la palabra? Con máscara, o en parte nada más, no total, porque vieron que pues vendían muchos y daban, ¿verdad? Vendían y donaban, vendían y lo ponían ahí a los pies de los apóstoles para el beneficio de todos. Pues algunos otros vieron lo que hacían aquellos y dijeron, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo, vamos y vendemos y donamos, ¿verdad? Pero aquí está registrado que una pareja vende sus propiedades, pero en el corazón de ellos dicen, pues vamos a darla. O sea, vamos a vender para darla también, y para darla toda, ¿verdad? Lo de la propiedad. Pero sucede que la venden, reciben y sustraen de la cantidad una parte y la ponen para ellos. Y lo demás lo llevan a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Y dicen, bueno, ya hicimos esto y ahora aquí traemos esta ofrenda. Pero el Espíritu Santo estaba tan sensible, ¿verdad? Estuvo tan sensible y de manera sorprendente y de sorpresa, ¿verdad? Pasa algo inesperado allí para los demás. A lo mejor para Dios ya era el plan, ¿verdad? Era parte del sello, del distintivo de la iglesia naciente. Pasa de que el apóstol, ¿verdad? Que recibe la ofrenda, la cantidad, le dice, ¿en cuánto la vendiste? Y el hombre le dice, en tanto. El apóstol, por revelación del Espíritu, sabía en cuánto se había vendido la propiedad. Y dijo, no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios, porque lo que tú vendiste no es esta cantidad, y lo que tú habías puesto en tu corazón dar no es esto, ¿verdad? Y en el momento dice que cae muerto el hombre que trajo esto, cae totalmente así, muerto, al piso. Y algunos jóvenes que estaban allí, ¿verdad? Se movieron rápido, levantaron el cuerpo y el apóstol, pues vayan y entiérrenlo. Así, sin más ni más, ¿verdad? Pues van y se tardan como unas 3 horas, ¿verdad? Para regresar. Y regresan. Y pasando yo creo que unas 3 horas allí, 3:30, 4 a lo mejor, ya la esposa estaba ahí también con los apóstoles. Y la esposa pues con el mismo cuento, ¿verdad? Y le dice el apóstol, bueno, pues aquí están los que fueron a enterrar
a tu marido, para que también te lleven a ti. Y cae la mujer, muere. Y estos jóvenes que se habían ido, que apenas habían regresado de ir a enterrar al esposo de esta mujer, se llevan también a la mujer. En un lapso de 4 horas, ¿verdad? Algo increíble, algo que infundía temor, que infundía miedo, pavor, algo para algunos en beneficio, porque este temor hacía que se convirtieran y dejaran todas las malas prácticas, o las costumbres, o los vicios, o lo que haya sido, ¿verdad? Era un temor bueno, un temor favorable, un temor positivo, o como lo quieran ver, pero también un ejemplo desde ese entonces hasta nuestras fechas. Un ejemplo donde que las cosas del Señor son serias, ¿verdad? Un ejemplo donde si nosotros le vamos a prometer algo a Dios, se lo vamos a dar, ¿verdad? Así, tal y como se lo prometimos, o tal y como pensamos en nuestro corazón, debemos de hacer delante de Dios. Porque Él no se agrada de que nosotros le prometamos algo y no le cumplamos. Hasta la fecha, Él no cambia en eso. Nosotros podemos ir cambiando y, como dicen por ahí, la ciencia evolucionando, ¿verdad? Hasta de manera de ver las cosas. Pero Dios no. Dios la sigue viendo igual. El pecado es pecado, ¿verdad? Y el que se arrepiente recibe el perdón. Así es que tampoco no hay pecado delante de Dios más grande que otro. El pecado es pecado y la paga, es la misma, ¿verdad? Así es que poquito o mucho tiene sus consecuencias, tiene su pago. Algunos influyó este temor para salvación, este temor, pero para otros fueron que se apartaron o se alejaron, ¿verdad? No quisieron juntarse, se fueron de ahí porque vieron que la cosa estaba muy seria y era muy dura, ¿verdad? Tal vez rápido le pasaron sus pensamientos ahí a cada uno de los que oyeron y vieron todo esto y dijeron, no, yo mejor así como estoy y me voy, no me conviene. Como hasta la fecha muchos dicen, ¿verdad? No, pues no me conviene entrarle ahí porque ahí tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro y qué me van a decir y ahora qué van a decir, qué van a pensar y hacen una lista de cosas, ¿verdad? En su pensamiento, en su corazón y no aceptan el mensaje. Aquí vemos que la gente, alguna se convertía y otras no se querían ni acercar, ¿verdad? A este grupo, a esta congregación, a esta iglesia nueva, recién nacida. No se querían juntar con ellos. Querían seguir su camino, el camino de maldad. Poca o mucha, pero es el camino de maldad. Viviendo apartados de Dios, ¿verdad? Nada más tener a un Dios de acuerdo a sus pensamientos o un Dios a su conveniencia. Eso pasa hasta el día de hoy. Así es que, ¿cuál es el mensaje central de estos versículos, de esta porción de la palabra del Señor? ¿Cuál es el mensaje central? Bueno, vamos a ver aquí que el mensaje central es hacia la unión o a la unidad completa al cuerpo que es la iglesia. Es la unidad completa. O le damos vuelta a la palabra, ¿verdad? Una unidad completa o una completa unidad, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Una completa unidad como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres parte de este cuerpo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Si somos parte de la iglesia, si somos parte de esta congregación que el Señor rescató, que el Señor tuvo misericordia,
que ya entramos a este círculo, demos lo mejor de sí. Compartamos lo que tengamos para compartir con los hermanos, ya sea tiempo, ya sea económico cuando alguien necesite, emocional, físicamente, ¿verdad? A visitar o a llamar a los enfermos.